Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Vamos a estudiar el significado simbólico del Arca de la Alianza y su paralelismo con el Maestro Jesús y con su Madre María. Por último, analizaremos Apocalipsis 12, donde habla de la mujer vestida de sol, y veremos su verdadero significado. Bien, comencemos con el Arca del Pacto. ¿Qué es el Arca del Pacto y qué representa? Recordemos que Yahvé da las instrucciones de la construcción del arca a Moisés en el monte Sinaí como algo que es sombra de lo celestial. El arca sería el lugar donde Yahvé enviaría la Shekinah, su presencia en forma de nube, para habitar entre los hombres. Así es como mora Yahvé en su trono celestial, entre querubines, con sus ruedas y sus 4 alas. También están delante de la presencia de Dios serafines, ángeles, arcángeles, las 4 criaturas vivientes, los 7 espíritus de Dios y los 24 ancianos. ¿Qué contenía el Arca de la Alianza? Las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que floreció. Todos estos símbolos representan al Mesías. Las tablas de la ley representan a Jesús como Rey, de quien procede la ley que ha de cumplir el pueblo, las normas de convivencia y adoración a Dios. La vara de Aarón representa a Jesús como sacerdote, como el que tiene el cetro de autoridad espiritual y sacerdotal. ¿Sabéis por qué la vara era de almendro? Porque el almendro es el primer árbol que florece en primavera. Jesús representa las primicias de la resurrección. El maná nos dice que Jesús es el pan que viene del cielo, nuestro alimento espiritual, y el que entregó su cuerpo a favor nuestro, pagando el precio que requería la alianza con el pueblo, el nuevo pacto, que le da a Cristo las llaves de la muerte y del Hades, porque en estos momentos las llaves de la muerte y del Hades están en posesión de Satanás. Por eso enfermamos, envejecemos y morimos. Pero este nuevo pacto que el Mesías firmó con su preciosa sangre a favor nuestro, le da las llaves de la muerte y del Hades a él, para que todo el que tenga fe en él no se pierda y tenga vida eterna. Este maná que viene del cielo es nuestro alimento espiritual, la palabra de Dios, como se denomina también a Jesús y a la propia Escritura inspirada, la que ahora es nuestro alimento y nuestra guía, el libro de instrucciones para nuestro día a día. La sangre del sacrificio de Jesús era representada una vez al año por la sangre del sacrificio del macho cabrío que expiaba o cubría el pecado del pueblo, y la sangre de un becerro que expiaba los pecados del sacerdote. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y rociaba esta sangre 7 veces sobre la cubierta del arca del pacto, en el mismo lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, cubriéndola en forma de nube. Esta presencia divina representa que Cristo estuvo presente, tabernaculizó con los hombres en su primera venida temporalmente y lo volverá a hacer en su segunda venida de forma definitiva y permanente, materializando el pacto, dando a su pueblo vida, protección, un gobierno justo y pacífico, alimento espiritual, adoración pura y vida eterna. Al igual que la nube cubría el arca del pacto con la presencia de Dios, María fue cubierta con la sombra del Espíritu Santo para que fuese posible la concepción en su vientre del Mesías, no por hombre, sino por obra del Espíritu Santo. María fue la portadora del arca del pacto, que es tipología del Mesías. Leamos los textos que nos hablan de esto. Levítico 16:2 dice: Y Yahvé dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano
que no entre a toda hora en el santuario que está detrás del velo, ante el propiciatorio que está encima del arca, no sea que muera, porque en una nube apareceré encima de la cubierta. Aarón solo debía entrar en el lugar santísimo una vez al año para rociar la cubierta del arca. Entraba una vez con la sangre de un becerro para la expiación de sus propios pecados, los del sumo sacerdote, y una segunda vez con la sangre del macho cabrío para la expiación de los pecados del pueblo. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Lucas 1, 26 al 35 dice: En el 6º mes de ella, en el 6º mes de embarazo de Elisabet, la prima de la Virgen María, el ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida para casarse con un varón llamado José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Cuando entró delante de ella dijo: Buenos días, altamente favorecida. Yahvé está contigo. Pero ella se turbó profundamente por el dicho y razonaba sobre qué suerte de saludo sería este. De modo que el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado favor con Dios. Y mira, concebirás en tu matriz y darás a luz un hijo, y has de ponerle por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y Yahvé Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Pero María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que no estoy teniendo coito con varón alguno? El ángel Gabriel le contesta: Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La palabra griega episkiasei, cubrir con sombra, es un término que evoca la presencia divina, similar a la nube que cubría el tabernáculo y el arca del pacto en el Antiguo Testamento. Sigue diciendo el texto: Por eso también lo que nace será llamado santo, Hijo de Dios. Así pues, la presencia de Dios, la Shekinah, el Espíritu Santo en forma de nube, en el Antiguo Testamento cubría el tabernáculo y permanecía sobre el arca del pacto. Ambos, el tabernáculo y el arca del pacto, representan al Mesías. Entonces, ¿el arca del nuevo pacto no prefigura a María? No. María es la mujer que llevaba en su vientre al Mesías, quien es representado por el arca del pacto. Ambos, María y el arca, son cubiertos por el Espíritu Santo, por la presencia y el poder de Dios. Más tarde, en Pentecostés, el mismo Espíritu Santo cubriría a 120 personas con lenguas de fuego para ser bautizados en espíritu. Esa misma nube también cubre en otras ocasiones a Moisés, a Josué, a los 70 ancianos de Israel, a David, a Elías en Primera de Reyes 18:46, a Daniel cuando fue arrojado al foso de los leones y a Gedeón en Primera de Jueces 6, 3 y 4. El cubrir Dios con su sombra, con su Espíritu Santo en la Escritura no es algo exclusivo que suceda al Arca del Pacto y a María, sino que es algo común en las Escrituras. Fijaos que después de la muerte de Jesús es el mismo Cristo el que envía el Espíritu Santo a su pueblo, pero ya no desciende en forma de nube, sino en forma de lenguas de fuego, porque los discípulos de Cristo bautizaban con agua, pero el Mesías bautizaría con fuego, con Espíritu Santo, como símbolo de conversión, de la purificación que trae el nacer de nuevo. Jesús dijo a Nicodemo en Juan 3:5: Muy verdaderamente te digo, a menos que uno nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es,
y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles a causa de lo que te dije. Ustedes tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Jesús le estaba explicando a Nicodemo que nacer de nuevo no era un acto de nacimiento físico, visible, sino que es la toma de decisión, la determinación de redirigir la vida de uno hacia el Espíritu, no hacia la carne. La carne, carne es, y el Espíritu, Espíritu es. Esto es, no debemos poner nuestro foco en las trivialidades de la carne, es decir, en qué comeré, qué beberé, con qué me vestiré, en el dinero, en las cosas materiales o en los placeres de la vida, sino que debemos poner nuestra atención en el Espíritu, esto es, en estudiar la Escritura, la palabra de Dios, y seguir el ejemplo, el camino del Mesías. Él es el camino a seguir, la verdad y la vida. El pan que vino del cielo, que es nuestro alimento espiritual, y el ejemplo a seguir en nuestro día a día. Al nacer del Espíritu, reflejaremos los frutos del Espíritu en nuestra vida, en nuestra relación con el prójimo. Amor, gozo, paz, gran paciencia, compasión, bondad, fe, apacibilidad y autodominio. Eso significa nacer de nuevo, nacer del Espíritu o adorar en espíritu y en verdad. Vamos a ver el siguiente paralelismo entre el transporte del arca de la alianza que representa a Jesús y el llevar María a Jesús en su vientre. En tiempos del rey David, el arca de la alianza fue dejada durante 3 meses en la casa de Obed-Edom, un sacerdote levita, antes de su traslado a Jerusalén. El arca de la alianza había permanecido en el olvido durante 20 años en la casa de Abinadab, en la ciudad de Kiriat Jearim, durante el reinado del rey Saúl. El rey David decidió consultar con la asamblea de Israel el traslado del arca a Jerusalén, diciendo: «Si les parece bien y es la voluntad del Señor nuestro Dios, traigamos de vuelta el arca de nuestro Dios». David quería que la recién conquistada Jerusalén fuese el epicentro de la fe y la había nombrado capital del reino. Al llevar el arca allí, renovaría la fe y tanto el arca como Jerusalén recibirían el trato de distinción y el respeto que se merecen. El arca habitó en Jerusalén en una tienda de tela hasta que Dios decidió que fuera Salomón, el hijo de David, quien construyera el primer templo para ubicación y reposo del arca del pacto. Bien, pues durante el traslado del arca de la casa de Abinadab a Jerusalén ocurrió un incidente mortal que asustó al rey David. No fue casualidad. Sucedió que el transporte del arca no se realizó como debía. Las instrucciones divinas eran que el arca debía transportarse a hombros de los levitas, los hijos de Coat, usando varas. Ellos no podían tocar directamente el arca, sino solamente las varas que portaban sobre sus hombros. En vez de eso, el arca estaba siendo transportada imitando la manera de los filisteos, en una carreta tirada por bueyes. Entonces, de camino, los bueyes tropezaron y el arca se tambaleó, y Uzá, el hijo de Abinadab, quiso evitar que se cayera y la tocó. Murió al instante. ¿Por qué un hombre no podía tocar el arca sin morir? Porque el arca simbolizaba tanto la divinidad del Mesías como la presencia divina. El arca del pacto representa la separación entre lo santo y lo profano. De hecho, en su transporte debía ir cubierta con el velo del lugar santísimo, Números 4:5,
Después la cubrían con pieles de animales y después con un paño azul. El arca de la alianza simboliza que lo divino es intrínsecamente distinto de lo humano, marcando una frontera infranqueable, donde la impureza humana no puede coexistir con la pureza suprema sin ser consumida. Por eso ahora no hay arca del templo, ni hay templo. El velo del templo se rasgó cuando Jesús murió, porque Jesús eliminó esa separación entre Dios y los hombres, siendo Él mismo el mediador entre Dios y los hombres, para que podamos tener una relación personal e individual con Dios a través de la oración en el nombre de Jesús. Cuando Uzá, hijo de Abinadab, murió por haber tocado el arca directamente, al rey David le dio miedo y preguntó: ¿cómo vendrá a mí el arca de Yahvé? 2 Samuel 6:9. Y decidió que el arca permanecería 3 meses en la casa de Obed-Edom, que significa siervo. Era un siervo levita. Obed-Edom trató al arca con todo respeto, cuidado y reverencia, siguiendo las instrucciones divinas, y su casa prosperó y tuvo 8 hijos justos, sanos y fuertes. En el traslado del arca desde la casa de Obed-Edom, en levita, hasta Jerusalén, David hizo sacrificar un buey y un carnero cuando llevaban dados 6 pasos. Otra vez el número 6, número de hombre, reconociendo que eran impuros. Fue un acto de humildad. Esta vez todo se hizo correctamente y no hubo incidentes. El traslado transcurrió con gozo, música y bendición. 2 Samuel 6, 14 y 15 dice: Y David iba danzando en derredor delante de Yahvé con todo su poder, y David estaba ceñido con un efod de lino. Y David y toda la casa de Israel venían subiendo el arca de Yahvé con gozosa gritería y son de cuerno. A mí esto me recuerda y me lleva a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. De la misma manera, el arca entró en Jerusalén con gozo, gritería y fiesta. ¿Qué sucedió cuando Jesús entró en Jerusalén? Él entró a lomos de un pollino. Recordad que el arca debía ser llevada a lomos de los levitas, que actuaban en esa ocasión como hombres de carga. Un pollino es un animal de carga. Mateo 21, 7 al 9, habla sobre la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Dice: Y trajeron el asna y su pollino, y pusieron sobre estos las prendas de vestir exteriores de ellos, de los apóstoles. Y él, Jesús, se sentó sobre estas. Recordemos que el arca era cubierta con telas y pieles de animales. Ahora Jesús se sienta en un pollino sobre telas, sobre prendas de vestir exteriores de los apóstoles. La mayor parte de la muchedumbre tendió sus prendas de vestir exteriores sobre el camino, mientras otros se pusieron a cortar ramas de los árboles, principalmente de palmeras, y las tendieron por el camino. En cuanto a las muchedumbres, los que iban delante de él y los que le seguían clamaban: «Sálvanos, rogamos al Hijo de David. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Sálvanos, rogamos en las alturas». «Hosana», gritaba la multitud con gozo, gritería y celebración, al igual que en el caso del traslado del arca. Estaban reconociendo a Jesús como el Salvador, como el Mesías esperado, como el arca del pacto hecha carne. Los católicos comparan el texto de la entrada del arca en Jerusalén y el hecho de que David celebraba, danzaba y saltaba delante del arca del pacto con el momento en el que el bebé de Elisabet en su vientre saltó de alegría al entrar María en la casa de Elisabet con Jesús en su vientre. En resumen,
Los católicos dicen que el arca del nuevo pacto representa a María por los siguientes paralelismos. David parte hacia una ciudad de Judá. María parte hacia una ciudad de Judá. En las Escrituras, muchos son los que parten hacia una ciudad de Judá. Ruth, Elías, David, Nehemías y todos los israelitas al volver del exilio. Otro paralelismo. El Espíritu de Dios cubre con su sombra a María y el propiciatorio del arca del pacto es cubierto por la nube, que es el Espíritu de Dios. En las Escrituras, esa nube, la presencia de Dios, llenaba el santuario, hablaba con Moisés, se manifestó en la transfiguración de Jesús, se manifestó también en la montaña del Sinaí. El Espíritu Santo cubrió con lenguas de fuego a 120 personas en Pentecostés. Esa misma nube cubrió a David, cubrió a Elías, a Gedeón, a Daniel y a todos los profetas. El cubrir Dios con su sombra, con su nube, en las Escrituras no es exclusivo del arca y de María, sino que es común en las Escrituras. Siguiente paralelismo. El arca se quedó 3 meses en Obed-edom y María se quedó 3 meses en la casa de Elisabet. También se quedó 3 meses Pablo de Tarso en Grecia y Moisés fue ocultado durante 3 meses antes de ser puesto en el Nilo en una pequeña arca. Siguiente paralelismo. Juan el Bautista saltó de gozo al entrar el Mesías, su Señor, en su casa. Brincó en el vientre de su madre Elisabet ante la presencia del Mesías. David danzaba y brincaba ante la presencia del arca, tipología del Mesías. Ese pasaje tiene más simbolismo con la entrada triunfal en Jerusalén que con el hecho de saltar Juan el Bautista en el vientre de su madre. Siguiente paralelismo. Segunda de Samuel 6:9 dice: y a David le dio miedo debido a la muerte de Uzá. Le dio miedo de Yahvé en aquel día y empezó a decir: ¿cómo vendrá a mí el arca de Yahvé? En Juan 1:43, Elisabet dice: ¿quién soy yo para que venga a mí la madre de mi Señor? Son 2 frases que se parecen fonéticamente, pero que significan cosas muy distintas. David tuvo miedo, quiso saber de qué manera debía transportar el arca para que no hubiese más muertes. En cambio, en el segundo caso, Elisabet se alegra de que María vaya a visitarla y el Espíritu Santo, que también estaba sobre ella y en todos los profetas, le reveló que María estaba encinta y en su vientre yacía el Mesías. El arca del pacto en sí misma, toda ella, es tipología del Mesías. De hecho, como su nombre indica, el arca es símbolo de un pacto sagrado. El pacto que Jesús firmó con su preciosa sangre, comprándonos por precio para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que no os engañen. El único que entregó su carne y su sangre en la cruz y firmó la alianza de Dios con su pueblo, un nuevo pacto donde entran judíos y gentiles, fue el Mesías. Cuando el sumo sacerdote levita esparcía la sangre del sacrificio que cubría los pecados del pueblo y los del sacerdote, lo hacía sobre la cubierta del arca, sobre su parte externa, lo que nos lleva a deducir que todo el arca en sí misma, no solo su interior, es tipología del Mesías. Él fue quien cubrió nuestros pecados con su preciosa sangre, sangre que cubría el exterior, la cubierta del arca del pacto, tipología de Jesús como sello y encarnación del nuevo pacto. Vamos ahora a Apocalipsis 12. Los católicos dicen que la mujer vestida de sol de Apocalipsis 12, que Juan ve después de la visión del arca en el templo celestial, es María. Pero voy a darte argumentos bíblicos que demuestran
que Juan está hablando en lenguaje simbólico, no literal. Esta mujer vestida de sol, que tiene el favor de Dios, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas que representan a las 12 tribus de Israel, es Israel. El versículo 5 dice que dio a luz un hijo que pastoreara a las naciones con vara de hierro y que ese hijo fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. Él es el Mesías, que nace de la descendencia de David, de la tribu de Judá, de la casa de Israel. Pero la clave está en el versículo 13. Dice: ahora bien, cuando el dragón vio que había sido arrojado abajo a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Quién ha sido perseguido durante toda la historia por Satanás? ¿El pueblo de Israel o María? María nunca fue perseguida. Por lo tanto, la mujer a la que persigue Satanás es Israel. Y mira quién dice la Escritura que es la descendencia de la mujer. No son los hermanos carnales de Jesús. Según la Iglesia Católica, María no tuvo descendencia, cosa que no es cierta. El Evangelio dice que José no tuvo relaciones sexuales con María hasta después de dar a luz al Mesías. Después sí. Mateo 1:25. La Escritura también dice que Jesús tenía hermanos y hermanas, y en ningún lugar dice la Escritura que José fuese viudo o que tuviese hijos de un matrimonio anterior. Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se airó contra la mujer. Pero como la mujer fue protegida por Dios, entonces el dragón se fue para hacer la guerra contra la descendencia de ella, los cuales observan los mandamientos de Dios y tienen la obra de dar testimonio de Jesús. Este es el Israel del nuevo pacto, la descendencia simbólica de la mujer, judíos y gentiles injertados en la vid verdadera, los que observan los mandamientos de Dios. Según la Iglesia Católica, María no tuvo descendencia, pero Apocalipsis dice que sí, una descendencia simbólica de una mujer simbólica. Pero dicen que María es el arca de la alianza del nuevo pacto, otro gran misterio católico romano. Todo esto para alimentar la idea preconcebida de venerar a María, sustituta de las diosas paganas romanas como Artemis, diosa griega que protegía su virginidad. Aparece en Hechos 19, 27 y 28. Los romanos adoptaron la mayoría de dioses griegos como Artemis. El Israel del nuevo pacto es todo creyente en el Mesías que obedece sus mandamientos y es injertado en la vid verdadera, Cristo, llegando a formar parte del cuerpo de Cristo, del pueblo que heredará la nueva tierra. Cristo y su esposa gobernarán desde Sión, desde la nueva Jerusalén, desde Israel, vestido de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas, siendo el epicentro espiritual y gubernamental del mundo. El Israel actual, al que Apocalipsis 11:8 llama Sodoma y Egipto, nada tiene que ver con el Israel del nuevo pacto. Hermanos, Jesús el Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. El arca de la alianza es prefiguración del Mesías, del pacto que Él mismo firmó con su preciosa sangre para redención de su pueblo, para vida eterna. Esa es la única verdad. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de utilidad la información. Os espero en un próximo vídeo. Gracias por escuchar la palabra inspirada. Un abrazo.